Inicio este proceso de grabación. Siendo las 18 horas en punto del día 13 de junio del 2022, estamos en clases sincrónicas con los estudiantes de la carrera de psicología, la materia de metodología de la investigación. Solicito a los señores estudiantes, por favor, es un requisito tener encendidas sus cámaras, por favor, realizarlo inmediatamente. Voy a proceder a compartir la pantalla. Por favor, señores estudiantes, es la segunda vez que les digo, por favor deben encender sus cámaras al momento de ingresar a esta clase. Voy a proceder a compartir ya la pantalla. La tenemos ahí, ¿no? Sí se está viendo, ¿no? Bueno, buenas tardes con todos. Inicio esta clase, ya la segunda clase de esta unidad 3. En esta clase vamos a hablar acerca de los elementos de la propuesta de investigación. Vamos a hablar un poquito acerca de ciertos acercamientos ya hacia el software de estadístico, el software SPSS. Un software muy intuitivo, muy fácil de reconocer, y también vamos a hablar acerca de las pruebas de hipótesis, ¿no? Todos pudieron realizar la tarea anterior, todavía no la he revisado, pero supongo que todos debieron de haber enviado y tienen que estar ya sus tareas en el SIU porque ya estaba cerrado, ¿no?, el plazo. Vamos a iniciar pues recordando a ver qué es este software SPSS. Pues SPSS es un software creado por la empresa de IBM Statistics. Es un sistema que se maneja a nivel global para el análisis de datos, ¿no? SPSS Statistics es un software pues creado por esta empresa IBM, ¿no?, para manejo de datos estadísticos. Se puede adquirir datos de cualquier tipo de archivo y utilizarlos para generar informes, tabulaciones, gráficos, diagramas, distribuciones de tendencias, estadísticos descriptivos, análisis estadísticos complejos. Se puede utilizar para análisis bivariables, se puede hacer chi cuadrado, se puede también hacer tablas de contingencia en este software y es muy versátil, ¿no? La versión que yo tengo, la versión que yo poseo es la 2000, me parece que es la 2020, me parece que es la que tengo, pero en la actualidad pues ya hay nuevas versiones, está actualizado el software ya. Me parece que en la 2022 incluso permite hacer análisis ya de Big Data, ¿no?, en grandes datos. Ese es el primer acercamiento que podríamos tener a este software, ¿no? Algunas de las opciones que provee. El software viene tanto en inglés como en español, se lo puede conseguir. Tiene esta opción, por ejemplo, la Statistics Base, permite hacer recuentos de tablas de contingencia y estadísticas descriptivas, ¿no? Permite también en esta misma sección hacer análisis factoriales, análisis de conglomerados y análisis de vecinos más próximos, se llaman, es decir, los datos más cercanos hacia la variable que estamos tratando de analizar. Esta es una cualidad que posee de las tantas, ¿no? He sacado un resumen más o menos de todas las cualidades que posee, porque son muchas, pero las más importantes pues son las que estamos presentando aquí.
Estadística avanzada. Esta es una técnica utilizada en frecuencias de investigación experimentales y sistemas para biometría, ¿no? Permite hacer cálculos de modelos lineales, análisis de componentes de varianzas, análisis de regresión y análisis de regresión tanto lineal como también logarítmica, ¿no? Recuerdan, las regresiones son para poder hacer estimaciones, ¿no? En el tiempo, es decir, predicciones, predecir datos futuros que podrían darse siguiendo esa tendencia. Han visto las tendencias cuando hay votaciones, entonces con el software nos permite realizar estas tendencias. Si es que el investigador está realizando una tendencia lineal, pues conserva esa línea de tendencia, y si es que está realizando, si es que el investigador ve pertinente hacer una regresión logarítmica, entonces ocupará un logaritmo para poder realizar una tendencia más ajustada al ejemplo, ¿no? Esas son, como decir, en esta parte de estadísticas avanzadas se permite hacer esos pronósticos basados en los datos que ya se tiene, permite hacer pronósticos, ¿sí? Como ver cuál dato a futuro podría haber. También existe esta opción en SPSS, el Complex Samples, que permite análisis de encuestas de mercado, muy utilizado en investigaciones sociales, en investigaciones de salud y también en investigaciones, por ejemplo, de opinión pública, ¿no? Así como investigaciones para los sociólogos que utilizan una metodología, sobre todo las encuestas de ejemplo, que incorporan los diseños de muestras. A veces son muestras un poco complejas, con variables un poco complejas, entonces permite agrupar estas variables, ¿no? Nos permite también realizar tablas personalizadas, es decir, crear distintos informes tabulares, distintas tabulaciones en las mismas tablas, por ejemplo, tablas sofisticadas con agrupaciones de respuesta múltiple, ¿no? Nos permite hacer estas tablas. Estas son algunas de las funciones que tiene SPSS de IBM Statistics, y pues es un software, vámoslo llamando así, es un software que permite realizar tabulaciones, ¿no? Sobre todo cuando ya vamos haciendo nuestra investigación, permite tabular datos, ¿no? Ayuda a tabular muy bien los datos, ya para sacar resultados. También permite hacer este data preparation, el cual ofrece una rápida e instantánea visualización de los datos, permite presentarlos rápidamente en tablas. Es parecido como a un Excel, ¿no? Háganle cuenta más o menos que es parecido como a un Excel, donde nos permite organizar a nosotros nuestras variables, ¿no? Ofrece la posibilidad de aplicar algunas reglas de validación que identifiquen valores de datos válidos y no válidos. Por ejemplo, cuando tenemos datos perdidos o que supongamos que A o B persona no llenó la encuesta y se la pasó, pero existe la encuesta, entonces nos permite presentar esos datos como datos no válidos o datos perdidos también, ¿no? Se pueden crear datos también fuera de rango, es decir, datos atípicos, datos que son valores demasiado altos, que no proporcionan mucha fidelidad a la investigación, entonces permite identificar claramente estos datos, ¿no? Y también datos en blanco, por ejemplo, encuestas, como les digo, no llenas, encuestas que quedaron en blanco, también permite llenarlas también permite ingresarlas para tenerlas ahí en el sistema, y también se las puede cuantificar, ¿no? Permite también en este software hacer lo que les mencionaba, hacer predicciones de series, sobre todo de series temporales, ¿no? Con datos a veces muy complejos, y permite realizar diferentes modelos de ajuste, ¿no? En matemática ustedes han de haber visto ya los diferentes modelos de ajuste que hay.
si es que hay el ajuste lineal, un ajuste logarítmico, y permiten hacer funciones, por ejemplo, autocorregidas que permiten realizar predicciones, ¿no? La interfase que provee IBM Statistics, pues es muy intuitiva, ¿no? De fácil acceso tanto como para estudiantes como para docentes o personas que están realizando investigaciones ya de larga data, que tienen bastante experiencia en investigaciones, pues el software es muy intuitivo, ¿no? Muy fácil de manejar. Vamos a proceder ahorita a ver un poquito la interfase. Vamos a ver la interfase. La interfase tiene estas dos vistas, ¿no? Tanto tiene la vista de variables como la vista de datos. A ver, sí, voy a proceder a enseñarles el software ya prácticamente, ¿no? A presentarles en pantalla cuál es el software. Me parece que lo tenía más bien por acá. Este acceso. Sí, es la versión 20, supongo que es la del... Sí, es la versión 20, ¿no? Me parece que ya hay la versión hasta la 24, incluso ahora, pero en la 24 ya permite realizar, como les digo, trabajar con grandes datos, con Big Data y realizar también ya predicciones, ¿no? Sobre todo, cuando se trabaja con Big Data, lo que se trata de hacer es ya encontrar un modelo predictorio, ya predicción de, por ejemplo, tendencias de comportamiento de compra sobre un ítem que se encuentre en el mercado, algún producto que se encuentre en el mercado. Entonces, viendo estos datos, tratando de ver las tendencias, se logra realizar pronósticos muy, muy acertados, ¿no? Muy enfocados a la realidad. Por ejemplo, también lo he utilizado bastante sobre todo cuando realizo pruebas de los estudiantes, se ingresan los datos y ya se puede ver la tendencia de quién puede quedarse, quién puede pasar, quién no puede pasar, y realmente ya realiza una comparación, ¿no? Basado en todos los datos antiguos, basado, por ejemplo, en las tareas, en foros, en las notas obtenidas en exámenes, pues da bastante un promedio bien aceptado de personas que podrían pasar, de personas que podrían quedarse. Es bien intuitivo, ¿no? El software, bien práctico, ¿no? Sobre todo para investigaciones en este tipo educativas. También en investigaciones tipo sociales, en la experiencia que he tenido, sí ha logrado ponerse a la par de softwares estadísticos como por ejemplo el que provee Google. Eh, es un software estadístico gratuito, pero se pone a la par con estos softwares y logra hallar ciertas tendencias, hallar eh, los datos, como decir, los atípicos, los precisos, y puede predecir ciertos comportamientos, ¿no? Sobre todo en estos ejemplos que les menciono eh, de productos, ¿no? De tendencias de productos y tendencias también en estudiantes, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un poquito la interfase. En esta primera parte tenemos una vista que se llama vista de variables. En esta parte nosotros colocamos todas nuestras variables, ¿no? Todas las variables que vamos a tener en nuestra investigación. Por ejemplo, a ver, déjenme ver. Abrir base de datos. Me parece que por aquí tenía una base. Sí, aquí está. A ver, sí, aquí teníamos una base. Por ejemplo, en esta base de datos, ¿no? Nosotros procedemos en esta vista, porque miren, esta es la vista de variables. Si yo me muevo en esta pestaña, me presenta la vista de datos, ¿no? Miren, aquí están 21 personas que han sido encuestadas en este caso, y todas estas de aquí son las variables, ¿no? Podemos ver, aquí está el nombre de la variable importante.
Cuando se trabaja con el nombre de la variable, el nombre de la variable en este campo específico, específico que lo vemos aquí, la variable debe de ir sin ningún nombre, no, sin ninguna separación, perdón, sin ninguna separación y tiene que estar solo el nombre específico de la variable. Cuando nosotros hablamos de variables, por ejemplo, donde van a tener que ingresarse textos, cuando van a ingresarse textos, esas variables se denominan tipo cadena. Aquí está, miren, por ejemplo, género. Y esas variables adquieren el valor numérica como tipo cadena. La anchura y los decimales de la variable, la anchura es el número de dígitos que va a contener esa variable y el número de decimales pues es determinar si es que esa variable es decimal. Por ejemplo, en el género. Cuando nosotros hablamos del género, nosotros por lo general damos un valor a 1 como femenino y a 2 como masculino. Esto puede cambiar también, ¿no? Ustedes también pueden darle la vuelta, es decir, al número 1 llamarle masculino y al número 2 como femenino. Eso no tiene nada que ver debido al tipo de variable que se está en este caso usando, ¿no? Miren, en este caso, por ejemplo, en el género se ocupa esas nomenclaturas y pues el ejemplo es práctico, ¿no? Como les digo, cuando se tratan de datos textuales, pues el tipo de variable es un tipo cadena, pero si vamos a manejar datos numéricos o datos nominales u ordinales, pues ahí sí son de tipo numérico, ¿no? Miren, aquí tenemos nosotros, como les decía, las variables y cada una de las nomenclaturas que asumen esta variable. Este es un ejemplo de una empresa de unos hoteles y el número de encuestados, pues acá están los 21 encuestados que han respondido a la encuesta, ¿no? Esta es la vista de variables, ¿no? Aquí van todas las variables que en nuestra investigación nosotros podamos sacar de nuestra investigación, podamos recolectar, ¿sí? Vemos ahí las variables y vemos acá los datos. Por ejemplo, si nosotros queremos ver los datos que han contestado, pero de manera ya numérica para poderlos trabajar, pues le podemos dar a esta flechita que está aquí de cambiar de numérico a texto, es el cambio. Entonces, miren, ahí nos da todas las respuestas de los encuestados, nos da todas las respuestas de los encuestados, pero en forma numérica ya, ¿no? Mientras que si le damos en este mismo clic, ya nos da eh, en forma de texto, en forma de las palabras que dijeron las personas, ¿sí? Esta es un primer acercamiento a este software. Las pestañas más importantes podemos ver aquí en analizar, por ejemplo, aquí se presentan todas las opciones que estábamos mencionando anteriormente. Por ejemplo, analizar los estadísticos descriptivos y aquí nos muestra las tablas de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia y podemos seleccionar las variables que deseamos nosotros sacar. Por ejemplo, en el género nos da los estadísticos descriptivos. Vamos a ver los gráficos, si es que queremos en barras de tareas, perdón, en gráfico de barras, gráficos de sectores, o podemos también manejarlo, por ejemplo, con un histograma, ¿no? Vamos a manejarlo con un gráfico de barra de tareas, si es que nosotros queremos las frecuencias en el gráfico o lo queremos en forma de porcentajes, ¿no? Aquí nos pide los estadísticos que nosotros queremos sacar, por ejemplo, solamente de esa variable, ¿no? De esa variable que le estamos llamando como género, ¿no? Entonces aquí vemos los estadísticos, las de tendencia central, las más comunes usadas en estadística, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, la asimetría, la kurtosis, la desviación estándar, la varianza,
Todas estas medidas que están aquí son las más básicas, ¿no? Que por lo general en el papel requieren de una fórmula, requieren de un tratamiento para, por ejemplo, cuando les dan una serie de datos, les dan un montón de datos ahí y les dicen, deme sacando la varianza. En estadística les han de estar enseñando, no sé si es que pase o en una clase de esas les dan. Entonces, miren, aquí podemos nosotros simplemente seleccionar y el software ya nos entrega los datos. Por ejemplo, voy a sacar estos dos, vamos a dar continuar y le vamos a dar aceptar. Solamente voy a sacar del género. Miren, ahí nos presenta ya esta nueva ventana que se abre aquí, se llama la ventana ya de resultados, ¿no? Y vemos esta partecita de aquí, esta partecita de aquí, se llama la sintaxis, de qué fue lo que hice, de qué fue lo que ordené al software realizar. Toda esta partecita de aquí se llama sintaxis. Y vemos aquí, por ejemplo, valores, por ejemplo, miren, ahí está masculinos 10 personas y masculinos 11 personas y femeninos 10 personas, el porcentaje al que equivalen y vemos más acá abajito debe de estar lo que pedimos, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje acumulado. Y vemos cómo el software ya nos ayuda calculando, ¿no? Esta tabla que la vemos aquí ya es la tabla de género y se la puede ocupar para hacer cruces con otras variables, ¿sí? Podemos ocuparla ya para hacer cruces con otras variables que están presentes también en este software. Solo es una partecita pequeña nomás, la del género. Recuerden, solamente estamos trabajando con una variable, con una primera variable, ¿sí? Entonces, el software, como les digo, es muy intuitivo, no vamos a pedir que descarguen el software ni que hagan ejercicios por honor al tiempo y al poco, a la cantidad a veces que hay de materia. Entonces vamos a tenerle ahí para que ustedes sepan de que existe este software y que en sus investigaciones les va a servir de mucho cuando les manden a tabular, ¿no? A realizar ya los análisis. Lo que nos permite es, cuando ya estamos realizando los análisis, sacar datos estadísticos fuertes y estos sirven para la presentación ya de su tesis o de su trabajo final, ¿no? Vemos ahí el software y podemos cerrar esto. Este se llama, como les digo, toda esta ventana se llama el visor de resultados y nos muestra todo lo que hicimos en el software, ¿no? Tenemos ahí una tabla general, ¿no? Si nosotros les damos doble clic a la tabla, pues nos aparecen ciertos aspectos que podemos cambiar. Por ejemplo, si deseamos poner aquí el número, miren, ahí aparece el número y se puede jugar con algunos valores que salen ahí, ¿no? Puede editarse los gráficos. Obviamente los gráficos no son de la mejor calidad. Si es que ustedes necesitan mejores gráficos, Excel lo hace mucho mejor, unos gráficos más bonitos, pero lo importante es esto, ¿no? Que en Excel nosotros pongamos, por ejemplo, esto y ya saca los datos precisos. ¿Alguien estaba alzando la manito? Señorita Marulanda. Buenas noches, Magister. Quisiera confirmar si esto que estamos viendo es solamente de forma teórica y no será práctica. Solo nos estamos dando cómo funciona, qué datos maneja, cómo Sí, funcionan, pero es no vamos a tener que usar parte prácticamente. teórica, obviamente, no va a ser práctica por honor al tiempo. Miren, ya son las 10:23. Yo hubiese querido hacer un ejemplo de, por ejemplo, prueba de hipótesis en pero no se puede avanzar. Ok, gracias. Entonces, como les digo, es de manera teórica, ¿no? De manera teórica para que ustedes tengan conocimiento de que existe este software. Cuando ya les manden a realizar sus tesis, les han de decir tabulen los resultados o ya realicen la tabulación y muestren resultados. Entonces, la aplicación ya práctica de este software es en ese instante, ¿no? Para que tengan también una idea general, existe esta vista, que es la de variables, donde ustedes incluyen todas las variables de su investigación, y la vista de datos, donde
tabulan, qué sé yo, 300, 200 encuestas, aquí van a estar sus 300 o 200 datos, ¿no? No van a estar desordenados en Excel y no van a tener otro tratamiento, sino que estos son los software destinados para ese tipo de acciones, ¿no? Entonces, miren, ahí está. Lo presentamos así de esta manera para que ustedes tengan una noción de cómo después tabular y presentar datos, ¿no? Para presentar datos de investigación, ¿sí? La interfase, como les decía, es muy intuitiva, ¿no? Parece una tabla de Excel y de hecho se pueden hacer las, las mismas, los mismos trabajos que se piden en Excel, las mismas cosas que se hacen en Excel, se pueden hacer en SPSS. Pueden solicitarle que haga en SPSS, pero ya requiere un manejo un poquito de la interfase de sintaxis. Veían esa parte donde estaba la sintaxis. La sintaxis indica qué es lo que le estamos ordenando al software, ¿no? Entonces, esa parte es muy intuitiva y requiere un poquito más de conocimiento del software. Veíamos ahí en la parte de donde teníamos la vista de variables, tenía el nombre, se refiere al nombre de la variable. Este debe de estar, como les decía, sin separaciones, ¿no? El tipo se refiere a que si la variable es numérica, de comas, de notación científica, si la variable es un texto, entonces debe de ir como un tipo cadena, ¿no? El ancho está relacionada con el tipo, es decir, cuántos caracteres, por ejemplo, va a contener una variable. Si es que, por ejemplo, la variable, la que hablábamos era del género. La variable del género tiene un 1 y un 2, uno para masculino y un 2 para femenino. Entonces, por obvias razones, no va a contener decimales y el ancho de la variable va a ser de 1. Obvias razones. Es muy, como les digo, muy intuitivo. No va a tener un 1.5, o sea, que es un hombre y medio. No hay. O es hombre o es mujer en ese tipo. ¿Sí? Por eso se define como ese tipo de variables. Entonces, en este caso del género, pues va a tener solamente la anchura de 1 y sin decimales, obviamente, no va a tener decimales. En la parte de etiquetas, allí sí nosotros procedemos a poner todo el nombre de la variable, ¿no? Solo en la parte de etiquetas, miren aquí en la parte de etiqueta, aquí sí ponemos todo el nombre de la variable, por ejemplo, miren, aquí está todo el nombre de la variable o de la pregunta que hemos hecho, ¿no? Aquí está, por ejemplo, miren. Solamente en esta parte de etiquetas nos deja poner espacio, nos deja dar espacio. La etiqueta es importante porque esa nos refiere a qué variable es. Aquí en el nombre de la variable nosotros podemos codificar, ¿no? Codificar la variable, es decir, agregarle un código que simplemente en este caso el investigador, sabe. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, esta es mi variable y este es el código que pertenece a cierto grupo. ¿Sí? Por ejemplo, com4. ft, hasta el ft4 y después sigue el AF. Entonces, todos estos grupos pertenecen a un grupo de variables, ¿no? Miren, y en esta parte de etiqueta, nosotros procedemos a darle el nombre completo de la variable. Ahí sí podemos poner el nombre completo, ¿no? En la etiqueta. En valores, en este apartado, se define cada escala que tiene la variable. Por ejemplo, aquí en valores, ahí podemos poner la escala de Likert, la que veníamos tratando ya desde clases anteriores. En la parte de valores, aquí nosotros definimos, por ejemplo, la escala. Miren, ahí está. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está la escala con la que se ha trabajado esta encuesta. Y ahí son donde ponemos nosotros nuestros valores, ¿no? Ahí podemos definir Likert o podemos definir las dicotómicas, las que les decía de verdadero o falso o de sí o no también, ¿sí? En este apartado de los valores. En los perdidos se refiere a que si es que hay, como les digo, a veces alguien no llenó la encuesta y queda ahí, son valores que no los encontramos.
muestra datos que no han sido ingresados con la información relevante a veces, ¿no? En la columna, en la parte donde dice columna, permite ordenar de manera ascendente o descendente las variables. Recuerden, dos vistas, tanto la de variables como la de datos. En la variable ingresamos solo nuestras variables. En la de datos, el número de personas que respondieron, por ejemplo, a nuestra encuesta, ¿no? Alineación muestra valores a la izquierda, derecha o centrados. Medida, en la parte de medida, aquí debemos de definir qué tipo de variable es la que estamos nosotros nombrando, ¿no? Si es que es nominal, ordinal o de escala. Y el rol define el rol que asume la variable. Por lo general siempre se utiliza como un rol de entrada, es decir, un dato que ingresa al sistema, ¿no? En el rol nosotros podemos definir como entrada, como si es que es parte de un objetivo, por ejemplo, si es que es parte de un objetivo o ninguna, pero siempre lo definimos como una entrada, ¿no? Es decir, un dato que ingresa al sistema. Si es que es parte de un objetivo, entonces como un objetivo, ¿no? General. Si es que es parte de una partición también, si es que es como una variable aparte, solita, entonces también se la puede definir el rol que tiene en este caso la variable, ¿no? En la vista de datos se ubica toda la información recolectada a partir de los instrumentos de investigación aplicados en el estudio, tanto sociales como experimentales. En esta vista va, ya como les digo, nuestras encuestas, la que nosotros aplicamos. El número de encuestas, van a ir las 300 que por lo general sale en la muestra. En esta pestaña, luego de ingresar todos los datos, podemos comenzar ya a hacer los análisis de datos, los que les mencionaba, solamente con dirigirnos a la parte que nosotros deseamos realizar, ¿no? Existen los estadísticos más comunes, los estadísticos más usados y que proveen información relevante para su investigación. Con estos estadísticos ustedes ya pueden presentar datos ya muy relevantes, muy fuertes ya, ¿no? A la investigación. Vamos a hablar acerca de las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, vamos a definir primero qué es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis es una proposición de carácter afirmativo, enunciada para responder tentativamente a un problema, es decir, es un supuesto que nosotros utilizamos para responder un problema. Se plantea con el fin de explicar algunos hechos o fenómenos que caracterizan o identifican al objeto de estudio o del conocimiento que estamos trabajando, que estamos identificándolo, ¿no? A veces se lo plantea también como una solución tentativa, una solución adelantada hacia un problema que tengamos de orden lógico, es decir, que tiene que tener relación con una variable, ¿no? Ahora que sabemos que es una hipótesis, decíamos que es una proposición de carácter afirmativo y es un supuesto, Ahora vamos a definir qué no es una hipótesis, ¿no? Una hipótesis no son aquellas afirmaciones que surgen, por ejemplo, de la imaginación. Son cuando nosotros nos inventamos algo y hipotéticamente tratamos de decir hipótesis. No, eso no es una hipótesis, sino más bien es solamente un constructo, ¿no? Un constructo. Una hipótesis siempre tiene que tener datos científicos de dónde se está tratando de extraer algo, ¿no? De dónde se está tratando de investigar alguna cosa. En la vida cotidiana siempre nos formulamos hipótesis, siempre nos hemos formulado de manera general hipótesis, ¿no? Pero a veces no las percibimos. Aquí nos da un ejemplo de que a veces de manera general, es un ejemplo de manera general, de que siempre nos estamos nosotros haciendo hipótesis, haciendo conjeturas, ¿no? Entonces, este tipo de hipótesis son prácticamente están en la vida normal, están en el desarrollo normal de las actividades que
que nosotros desarrollamos en el desarrollo normal. Entonces, sino que a veces no nos damos cuenta si es que es una hipótesis. Aquí, por ejemplo, nos dice en el supuesto de que alguien está en una fiesta y se pregunta, ¿no? ¿Le gustaría a Ana? Dice, solamente así, alguien se pregunta, ¿le gustaría a Ana? Dice, esta pregunta genera una hipótesis. Vemos que genera una hipótesis. A veces están en una fiesta y las chicas le dicen, ¿le gustaría a tal o a tal chico? Se genera esa hipótesis que tiene la persona ese momento. O, por ejemplo, también pueden decir, le resultó muy atractivo a Ana, también como una hipótesis, ¿no? En esta hipótesis es una explicación o respuesta tentativa de una pregunta que se está realizando, de una investigación que se está realizando. Es una pregunta tentativa nomás, ¿no? De una investigación planteada. Después de haber conversado alguna persona con, en este caso, con Ana, haberla cortejado, haberle hablado, después de haber tratado con Ana y observar el resultado de lo que se obtuvo, después de haber conversado con Ana, se obtiene, pues, si se acepta o se rechaza esa hipótesis, ¿no? En este caso sería si le gusta, si le ha gustado esa persona a Ana o no le ha gustado, ¿no? Vemos que estas hipótesis, como les digo, se encuentran en la vida práctica, ¿no? Se encuentran, pero a veces no las tomamos mucho en cuenta, no las tomamos, no les paramos, como dicen, asunto a estas conjeturas que a veces realizamos. Esto en un ejemplo muy facilito, muy práctico de la vida que se plantea, pero ya en investigaciones más complejas, obviamente se realicen hipótesis mucho más complejas, ¿no? Señorita Marulanda, sí, tenía una preguntita. Sí, magíster. Es que soy confundida. Nos dijo que para que sea una hipótesis es necesario que tenga datos científicos que los respalden. O sea, debemos pegarnos, pero con el ejemplo que nos acaba de poner, yo me perdí. ¿Qué Sí, datos científicos sustentarían en esto? hipótesis, por ejemplo, de investigación, o cuando usted realiza un trabajo de investigación, realizar una hipótesis, pues necesita ya dos variables, ¿no? Tiene que realizarse con dos variables, una hipótesis mucho más formada, mucho más larguita, incluso el texto, la sintaxis que le llamamos, la sintaxis que usted ocupe, debe de ser muy elaborada, ¿no? Pero para manera de ejemplificar, a manera de ejemplificar qué es una hipótesis en la vida, pues se utiliza este ejemplo, nada más, ¿sí? A manera de ejemplificar, que es un supuesto de algo, de alguna conjetura de algo. Es un supuesto de que qué vamos a hacer. Ya en investigaciones, como le digo, en investigaciones reales, usted tiene que plantear sus hipótesis con sus dos variables, en este caso las que está analizando, tanto variable dependiente, variable independiente, y realizar su sintaxis, realizar su comprobación con el método científico que lo hemos venido planeando, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo nomás, es un ejemplo muy básico, ¿sí? Un ejemplo muy básico de una hipótesis de la vida real, de la vida nomás. La vida, por ejemplo, aquí la hipótesis es, ¿le gustaría a Ana? Eso es lo que dice, esa es la Es solamente hipótesis. a modo ilustrativo, pero no A podríamos modo de usar ilustración, esto sí, es un como ejemplo lúdico, hipótesis más bien, real. digámoslo. Ok. Ajá, es un ejemplo muy lúdico nomás. Podríamos decirlo casi irreal en una investigación, ¿no? Porque miren, si lo plantea de este modo, le gustaría a Ana, eh, solamente es como una pregunta, una conjetura de lo que podría o no pasar, ¿no? Podría o no pasar. Después de haber analizado, eh, después de haber hablado, en este caso, como dice el ejemplo con Ana, se acepta o no eso, de que le gustó o no le gustó a Ana. Eso es como un ejemplo muy básico, no muy lúdico, pero para investigaciones ya serias, investigaciones de un carácter, podríamos decir, importante, es ya necesario realizar un planteamiento, una sintaxis de hipótesis que contenga las variables de análisis en este caso. ¿Sí? Solamente es como manera de ejemplificarlo nomás. Que es una conjetura, un, una, podríamos decirlo, un supuesto nomás.
¿sí? Las características que debe tener una hipótesis, según Gorski y Tavans, estos son dos autores de los que tenemos en nuestra literatura, dice que una de las características es que no ha de hallarse en contradicción con ningún dato científico, es decir, que sobre todo en ciencias puras, ciencias duras, por ejemplo en matemática, no puede hallarse una hipótesis de que 1 más 1 es 3 en ese aspecto, por ejemplo, no tienen que estar en discrepancia con ninguna ciencia dura, ningún dato ya científicamente comprobado, ¿no? Y si es que se pusieran, por ejemplo, en investigaciones sociales, sobre todo, a veces se trata de plantear estas hipótesis un poco contradiciendo a ciencias. Entonces, al plantear de este modo las hipótesis, tiene que el investigador comprobar que en realidad es eso, ¿no? Y tendría que desarrollar una investigación muy compleja. También otra característica es que debe explicar todos los hechos que motivan su formulación y tener una relación lógica entre las variables, es decir, debe de ser clara y verosímil, es decir, que tiene que ser acorde con lo que está estudiando, ¿no? Acorde con lo que se está desarrollando en este caso como investigación. Se ha de explicar mejor que ninguna otra suposición los fenómenos y hechos a los que se refiere. Trata de hallar una conjetura, ¿no? Como les digo. No debe de ser tan simple, ¿no? Tan simple. Tiene que, no debe de ser tan simple, tiene que ser una suposición tan fantástica, ¿no? Más bien, sino que tiene que relacionarse con la rama de la ciencia a la que se está aplicando. En el ejemplo anterior veíamos que era una conjetura demasiado simple, demasiado aplicada solamente al ejemplo, nada más, y ya aplicada ya en las investigaciones que realicemos nosotros, debe de ser, su sintaxis debe de ser corta pero concisa, digámoslo así, ¿no? Su sintaxis corta pero concisa que muestre claramente las variables, en este caso de análisis que estemos manejando. En su redacción no debe usarse términos morales, por ejemplo, trascendentales, metafóricos o dogmatismos de fe. No deben referirse a problemas singulares, sino debe tener un alcance muy general, ¿no? En la redacción evitar usar estos dogmatismos de fe o de creencias en ciertas cosas que son más bien un poco metafóricas, ¿no? En el siguiente cuadro vamos a mostrar los tipos de, los casos donde se generan estas hipótesis, los casos donde se generan hipótesis, por ejemplo, en investigaciones de carácter exploratorio, no se generan hipótesis. ¿Por qué? Debido a que como las investigaciones exploratorias recién están indagando en el objeto de estudio, recién están investigando el objeto, son los primeros acercamientos, pues por ende no se formulan hipótesis en este tipo de investigación exploratoria, ¿no? En investigaciones descriptivas, solo cuando se pronostica un hecho o un dato, ¿no? En investigaciones correlacionales, ahí sí se formulan hipótesis, ¿no? Hipótesis de tipo correlacional. Y por último, en investigaciones, por ejemplo, explicativas, se formulan hipótesis de tipo causales, ¿no? Es decir, causa-efecto. Las hipótesis se las puede redactar de forma aseverativa y también se las puede redactar en forma condicional. Por ejemplo, en la primera afirmación sujeta a comprobación y la segunda condición de la variable independiente y viceversa. Dice, la primera en forma aseverativa, por ejemplo, dice, el sistema de evaluación aplicado en los colegios es facilista. Asevera eso, ¿no? Está diciendo que eso es como una ley, ¿no? Que el sistema de evaluación aplicado en los colegios es facilista. Esa es una
aseveración y deberá de ser comprobada mediante el análisis, por ejemplo, mediante las encuestas, mediante los instrumentos que en este caso ocupe el investigador para corroborar, para rechazar o aceptar esta aseveración, ¿sí? Y de manera condicional pone una condición de manera de que si se cumple la una, puede o no cumplirse la otra. Por ejemplo, dice, si disminuye la capacidad de compra, se incrementa el descontento social. Vemos cómo pone una condición, ¿no? Si una variable disminuye, la otra puede aumentar, ¿sí? Esas son formas de redactarlas de manera aseverativa o de manera condicional, ¿no? Cuando nosotros realizamos nuestros trabajos, por lo general, se puede escoger cualquiera de los dos tipos, ¿no? Manera aseverativa o condicional. Los componentes de una hipótesis, en el ejemplo, a mayor alza de precios, menor confianza del pueblo en su gobierno, tenemos tres componentes. Vemos que tenemos el primero, que es la unidad de observación. Lo que se observa, por ejemplo, es el alza de los precios. Tenemos el otro componente, que es en realidad ya la variable, lo que va cambiando, es decir, la confianza del pueblo en su gobierno. Y el tercer componente que tiene en esa hipótesis son los términos de relación, es decir, las palabras, los verbos, los adverbios que se utilizan, en este caso, mayor y menor alza de precios, ¿no? Los de cantidad, para hacer comprobaciones, para hacer comparaciones también. ¿Sí? Vemos esos tres componentes ahí. La unidad de observación, la variable y los términos de relación. Son hipótesis muy simples, muy facilitas de entender, ¿no? Se recomienda para diseñar hipótesis, siempre hay que considerar las siguientes características, ¿no? Incluir la causa y el efecto que puede causar, el efecto que se obtiene de eso, ¿no? Es decir, la causa y efecto deben de estar muy bien definidos. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? Independiente, siempre X, dependiente Y. Redactar como una aseveración o una condición a ser clara y precisa, ¿no? Esas son ciertas recomendaciones que se tienen cuando vamos a plantear las hipótesis, ¿no? Incluir una posición personal del investigador, eso se debe de realizar de acuerdo al tipo de investigación que se esté realizando. Posiciones personales del investigador de acuerdo al tipo de investigación, ¿no? Hay que redactar comprensiblemente los conceptos y definiciones. Todos estos conceptos deben de emerger de la realidad empírica, pero que sea comprobable y fácil de observar, ¿no? Que sea distintivo de observar. Hay que elaborar la hipótesis capaz de que sea fácil su verificación y relacionar la hipótesis con el marco teórico con el que vamos a trabajar, ¿no? En el campo específico en el que estamos. Es decir, la hipótesis con la que estamos trabajando tiene que estar relacionada o tiene que estar concatenada con el marco teórico, es decir, con toda la teoría que nosotros estamos manejando. No podemos plantear hipótesis lejos de los marcos teóricos, por obvias razones. No podemos plantear hipótesis de cierto tema y poner en un marco teórico otros temas que no son acordes. Entonces tienen que ir de la mano los temas del planteamiento de hipótesis, el tema de planteamiento de hipótesis y el planteamiento de hipótesis con todo el marco teórico que nosotros manejamos, ¿no? Es decir, con toda la teoría que está presente en nuestra investigación. Esas son como algunas tips para poder plantear nuestras hipótesis. Y vamos a clasificar también las hipótesis, ¿no? Existen algunas clasificaciones, en este caso nos muestran 4 clasificaciones de hipótesis que las vamos a nombrar de la siguiente manera, ¿no? Las descriptivas en este caso tienen una sola variable y describen el objeto de estudio y nada más, sin relaciones causa-efecto. Entonces, en este ejemplo, dice la inflación en el Ecuador a fin de año será del 12%. Lo plantea como una afirmación. Miren, ahí está una
Una clasificación descriptiva es una afirmación, la plantea así, y pertenece a esta clasificación de las hipótesis de carácter descriptivo, ¿no? Explicativas. Las explicativas, cuando dos o más variables que guardan relación de independencia, es decir, causa-efecto, son cotejadas las dos, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, dice, el incremento de la migración ecuatoriana en España influye en la desorganización de sus familias. Dice ese ejemplo. Miren cómo tienen variables que guardan relación de dependencia, ¿no? Son dependientes la una de la otra. En este caso tenemos el incremento de la migración de ecuatorianos a España, influyen, dice, en la desorganización de sus familias, ¿sí? Entonces, son variables que guardan en este caso independencia, ¿no? Tanto la migración como la desorganización de familias. Las descriptivas asociativas, cuando dos o más variables con relación asociativa, por favor, alguien está prendido su micrófono, tenga la bondad de apagarlo. Está llamando a su guaguita. Descriptivas o asociativas, cuando dos o más variables con relación asociativa se postulan, ¿no? Es decir, se postula una relación de covarianza, se llama. Las dos actúan en la misma hipótesis. Es decir, si se modifica una variable, también se modifica la otra, sin que se establezca una relación causa-efecto entre las dos. Por ejemplo, dice, a mayor alza de los precios de los productos de primera necesidad, menor confianza del pueblo en su gobierno. Vemos que esta relación es inversa, ¿no? A mayor alza, menor confianza, inversamente proporcional, ¿no? A mayor alza, menor confianza. Vemos que no es directamente proporcional, sino es inversamente proporcional. A mayor alza de los precios, menor confianza, dice el del pueblo en su gobierno. Vemos que las dos variables se relacionan, ¿no? Son covariables, con covarianza. Y por último, las correlacionales son aquellas que especifican las relaciones y la vinculación o asociación. Esta asociación puede ser existente entre dos o más variables o entre una variable, por ejemplo, independiente con muchas dependientes, ¿no? Esas son correlaciones. Cuando una variable independiente, en este caso X, se relaciona con muchas Y, es decir, que tiene relación con muchas Y, ¿no? En este caso se podría llamar correlación bivariada y se denomina una correlación múltiple, ¿no? La hipótesis de este caso es causal, cuando la variable X influye o causa efectos sobre una Y, por ejemplo. En el ejemplo de hipótesis correlacional, un clima organizacional negativo, dice, desestimula la innovación de los empleados. Entonces, vemos que tienen relación directa, en este caso, el clima organizacional y la innovación de los empleados, porque son parte de un mismo todo, ¿no? El clima organizacional abarca esta parte de la innovación de los empleados. Y es que, obviamente, si el clima organizacional mejora, pues los empleados tienen mayor capacidad para realizar innovaciones en su trabajo, ¿no? Son relaciones que están inmersas en en el mismo ámbito, ¿no? Entonces, a estas se les denomina correlacionales, es decir, que tienen correlación entre ellas, no están separadas, ¿sí? Tenemos la parte de la tarea, vamos a realizar un foro, el foro se llama ejemplo hipótesis, en los grupos ya definidos anteriormente, los que no deseen pues asociarse lo hacen solos, acorde con lo que se realizó en el anterior deber, en el caso práctico que lo tuvimos. Vamos a descargar el formato de tareas del CIU, vamos a colocar los nombres de los compañeros del grupo en orden alfabético y basados en las causas y efectos que pusimos en nuestro deber, que establecimos en nuestro árbol de problemas, en el caso práctico,
Vamos a enlistarlos, las causas y efectos, y luego de hacer esta lista, vamos a elaborar una hipótesis de carácter descriptivo, una hipótesis explicativa, una descriptiva asociativa y una hipótesis correlacional. Vamos a realizar ese foro, esa tareita perteneciente a foro, porque es una tarea corta, no es larga, y la vamos a subir al sistema, ¿no? Debemos de guardar nuestro archivo como un formato PDF y este es el nombre, PSIC 4S, metodología de la investigación, unidad 3, ejemplo hipótesis. Solamente un miembro del grupo va a subir al sistema. La fecha máxima de presentación de este trabajito es hasta el 17 de junio, 23 horas 58, siempre hasta esa hora. Ya saben, la copia entre compañeros o de internet se anulan con nota mínima y vamos a revisar la rúbrica de calificación. Hay que utilizar el formato de la UTN, un punto. Su redacción y sintaxis de cada tipo de hipótesis tienen 7 y la ortografía tendrían 2 puntos, ¿no? Importante indicar que para la siguiente clase vamos a tener una media horita el último tema, que es la construcción de marco teórico, y los últimos 30 minutitos vamos a manejarlo, la prueba ya perteneciente a la unidad 3, ¿no? Sería para el 20 de junio, ¿sí? Les podría dejar ahí como parte ya de las indicaciones para esta semana, y para la otra pues tener ya estas notas y esta evaluación, ¿no? Entonces voy a dejar aquí anotado. Si es que hay dudas o dudas acerca de la tarea, no olviden, el día de mañana a partir de las 9 de la mañana vamos a tener una tutoría y ahí podemos resolver todas estas dudas. Voy a dejar ya subido este material al sistema y ya planificado lo de parte de la tarea, ¿no? Señor Calero. Magister, una consulta nada más. Tema relacionado con pruebas o examen. Hasta el momento solo existía subida unas diapositivas correspondientes a la tercera unidad. Compendio sobre tercera unidad no existe, solamente se va a manejar estas diapositivas, o está incluido en el compendio que ya teníamos subido de unidades anteriores. Sí, tengo que subir el compendio ya de la unidad 3. Todavía no he desarrollado el tema de marco teórico. Eso me falta desarrollar. El día de mañana supongo que lo tengo terminado y subiría el compendio de la unidad 3. Se trabaja todo, ¿no? Compendio, diapositivas, clases. Una consulta adicional. ¿Va a ser el compendio igual de extenso que en las unidades anteriores? Igual de extenso. Si es que le parece extenso 30 hojas, igual de extenso. Listo, muy amable. Ok. Eso sería todo, queridos estudiantes. De mi parte, pues, gracias por haberse sumado a esta clase tutorial. Procedo a detener la grabación y, como les digo, mañana a las 9 de la mañana, tutoría de metodología de la investigación.